Estábamos hablando de Eric Fromm hace un rato y les quiero presentar a una persona que yo respeto mucho, que tengo vamos a decir así, tengo la conciencia de que es una persona honesta, de que es una persona sin cortapisa, va al grano, va al hueso, como se dice normalmente, y tiene la calificación de poder resolver cosas que a todos nos dan vueltas en la cabeza y que nos tienen en este momento quizás atrapados, ¿no? Él se llama Mariano Gendra Gijena, es abogado, especialista en comercio exterior, transporte y puertos y derecho marítimo. Como presidente de la Asociación de Consumidores Cruzada Cívica, es referente en el movimiento de consumidores y usuarios, docente de la UBA, especialista en consumo, aumentos, tarifas, derechos de los consumidores, consumo seguro, ejemplo, productos retirados del mercado por ser peligrosos para la salud, y además es dirigente político. Buenos días, Mariano, ¿cómo te va? Te saluda Charlie Compaño. ¿Qué tal, Charlie? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto compartir la mañana del sábado con todos ustedes. Muchas gracias, Mariano, muchas gracias. ¿Estás bien? ¿Estás en tu casa? ¿Estás descansando? ¿Estás trabajando? No, estoy en casa, comenzando a disfrutar el fin de semana largo. Pero Bu- bueno, a ver, hay que trabajar un poco también en estas épocas. Bueno, ya los hábitos han cambiado mucho. Estos hábitos que han cambiado mucho, Mariano, el escenario que se produjo post elecciones del domingo pasado, en todas tus, vamos a decir, en todos tus tecnicismos, en todas las cosas que sabes ocuparte, en todas las cosas que seguramente pones lo mejor de ti, en esta cruzada cívica que es la solidaridad. ¿Cuál es el escenario actual? Porque yo siento como que de pronto cambian los temas todo el tiempo, ¿no? De pronto se pone entre paréntesis la ley de alquileres, se pone entre paréntesis los precios que suben y bajan y se congelan. ¿No es un panorama bastante confuso? O la segunda pregunta sería, ¿qué esperás vos como especialista en el tema de este nuevo escenario? Sí, el panorama, sin lugar a duda, coincido contigo, es muy confuso. Muy superficial también. Bien. Permanentemente estamos recibiendo por parte de los sectores políticos con excusas de peleas internas o entre oficialismo y oposición que terminan, digamos, tapando los verdaderos problemas de la gente, ¿no? Exacto. Yo sigo sosteniendo que a pesar de las elecciones, a pesar de el mensaje claro en las urnas que dio el pueblo argentino en su conjunto, la clase política sigue totalmente distante de las preocupaciones y las necesidades de la gente. Están en una agenda propia, en una agenda mezquina, en una agenda de intereses personales, intereses sectoriales, que no tienen nada que ver con las preocupaciones que tenemos todos los días los argentinos y con las cuales tenemos que lidiar cada mañana, cada vez que nos levantamos y vamos a trabajar. Ese es mi panorama. Ese es tu panorama y coincido con ello totalmente. ¿Cómo es que lo soportamos? ¿Cómo es que de alguna manera lo permitimos? ¿Cómo es que las propuestas siguieron hablando de proyectos, pero no hablando de ningún programa realmente serio y definitivo? Y lo que hemos escuchado, lo que ha quedado como por arriba del agua, ¿no? Como sustancia, como burbujas, queda en definitiva peleas por cuánto gané, por cuánto te gané, cuál es la diferencia, y realmente de nuevo desaparecieron del escenario las propuestas, ¿no? Salvo esta que hay una ley que se va a mandar al Parlamento sobre una plurianualidad de un programa económico, que son todas palabras que realmente no nos cambian nuestra presencia en la góndola, no nos cambian la presencia cuando llegan las tarifas. Por ejemplo, en el tema de las tarifas, ¿qué podemos esperar de lo que significaría un acuerdo con el fondo? Bueno, lo que vamos a esperar en los próximos meses, sin lugar a dudas, es un aumento de tarifas. A ver, la situación tarifaria de los servicios públicos en la República Argentina, pero en particularmente en el AMBA, porque estamos hablando de los servicios públicos del AMBA, porque en el resto del país las tarifas
han tenido en todos estos años, han tenido un aumento progresivo y han ido acompañando en mayor o en menor medida, obviamente, a la inflación. No olvidemos que los servicios públicos, obviamente, por suerte, no están descentralizados, los maneja cada estado provincial o en algunos casos municipal, y en el caso del AMBA lo maneja el Estado Nacional, ya sea aguas, transporte, energía eléctrica, gas, etcétera. Entonces, ahí en ese ámbito vamos a tener un aumento importante de tarifas, porque sin lugar a duda, en los subsidios o el gasto fiscal que el Estado está generando en materia de subsidios para mantener congelada la tarifa de los servicios públicos, hoy en día llega al más del 2,5% del PBI. Es decir, es un gasto totalmente insostenible. Esto es uno de los puntos de discusión en ese acuerdo plurianual, o no importa el nombre que le damos, porque ya la verdad que en la Argentina, en materia política, los nombres y los conceptos han perdido totalmente su validez. Hoy en día no tiene importancia el nombre que le demos a las cosas, lamentablemente, porque hemos bastardeado hasta el nombre de las cosas. Consecuentemente, ese acuerdo, cualquiera sea el nombre que le demos, va a tener dentro de sus puntos el tema de reactualización o reacomodamiento tarifario, porque el Estado necesita desesperadamente, obviamente, achicar su déficit fiscal. Y su gran déficit fiscal hoy en día está en materia de subsidios energéticos, subsidios en el transporte y, obviamente, lo que es el gasto social o los subsidios de los distintos planes sociales que hay para contener, de alguna manera, este 45% de pobres y 10% de indigentes que tenemos en la Argentina. Esos datos así demoledores que vos nos das, que están en los medios, que uno los puede leer en la prensa, que son coincidentes con tu opinión, obviamente, esto es producto de algún plan, no digo el plan de hacernos daño o el plan de hundirnos en la pobreza, pero quiero decir, es de un plan que no es un plan, porque pareciera ser de que vamos a decir, este proceso venimos escuchando desde que, no sé, yo creo que vos y yo somos chicos, que es el eterno problema entre el déficit y el superávit, y en definitiva el Estado siempre consume más de lo que de alguna manera genera o puede de alguna manera acumular. Esto no tiene solución. Yo he escuchado, por ejemplo, a los integrantes de Juntos para el Cambio, que en toda su mayoría ellos dicen que no van a permitir, bajo ningún punto de vista, un aumento de los impuestos. Y uno piensa en la conformación del nuevo Senado a partir del 10 de diciembre. Pero si vos me decís a mí como técnico que sos, que no queda más remedio que hacer el aumento, y por otro lado la fuerza política que de alguna manera ha crecido enormemente en el complejo mundo de los partidos políticos, que dice que no va a apoyar los aumentos, uno dice, ¿me están mintiendo? ¿Quién tiene razón o cuál solución será la definitiva? Digo, por el grado de confusión que hablábamos al principio, ¿no? Mirá, vos justo dijiste, Juntos por el Cambio dice que no va a haber aumento, que no va a permitir o no va a apoyar ningún aumento de impuestos, ¿no? Sin embargo, esta semana la Reta anunció un aumento en todo lo que son los impuestos de ABL, la BTV, ingresos brutos, etcétera. Todo lo que son impuestos y tasas en la ciudad de Buenos Aires a partir del año que viene van a ir aumentando en forma progresiva durante el año conforme los índices de inflación. Entonces, haz lo que digo más no lo que hago. Claro. A ver, el problema acá es que debemos sincerarnos. De una vez por todas en la Argentina debemos discutir los números fríos y debemos discutir con sinceridad. Y para discutir con sinceridad, cada uno para darse cuenta si ese dirigente político nos está engañando, es muy fácil, es simplemente ver lo que pasa cada uno en nuestra casa. Si yo estoy gastando más de lo que me ingresa, ¿qué me pasa en mi casa?
genero deudas. Ujú. Empiezo a adeudar expensas, almacenero, impuestos, pago de tarjeta de crédito, colegio, empiezo a generar una enorme deuda que después me es imposible pagar consecuentemente, porque obviamente no logro generar ingresos. Ujú. Entonces, cuando yo estoy en una situación así, ¿qué hago? Bueno, la verdad que el gustito que me iba a dar, o si iba a salir a comer esta noche, o me iba a comprar tal prenda o tal producto, mejor no lo compro, lo dejo para el mes que viene, no es tan indispensable, ¿no? Puedo vivir sin ello. Sí. Entonces voy equilibrando eso. Bueno, el Estado es exactamente igual, solamente con números más grandes. Ujú. El sentido común en ese aspecto no cambia absolutamente nada. Entonces, cuando uno trata de achicar el gasto doméstico y obviamente tratar de generar mayores ingresos. Si no puedo generar mayores ingresos, entonces la única forma que me queda es, con los ingresos que tengo, Y media. establecer una lista de prioridades. Bueno, salud, alimentación, transporte, vestimenta, y en la última, seguramente en la última del renglón de la lista, estará esparcimiento, entretenimiento, ocio, lo que llamamos algún tipo de esas cosas, o comprarme algún gustito. Perfecto. Bueno, el Estado es exactamente igual. Entonces, acá tenemos un problema de hace años, que antes era común, al resto de los países vecinos, que es el gran tema de la inflación. Vos fíjate, hay un dato que salió en estos días muy interesante, que varias consultoras hicieron un comparativo Sí. de cómo la inflación había evolucionado desde el 2011 al 2021, es decir, en estos últimos 10 años. 10 años. Bueno, en 10 años la Argentina tuvo una inflación del 2000%. Claro. 2000%. Sí, uno lo escucha de esa manera y no solamente la cifra es grande, sino que uno no lo puede dimensionar. No hay manera de dimensionar, de imaginar un tomate a $1 y Bueno, imaginarse un tomate a $2.000. Es una cosa... Mirá vos, acabas de dar justo, me diste pie para decirte, ¿vos sabés cuánto estaba el kilo de tomate? Perdón, tengo el precio por 2 kilos, ¿no? Justamente tengo acá Muy bien, muy bien. a la mano el informe, así que me diste pie perfecto, pero es importante dar las cifras porque es la forma en que uno toma conciencia, con cifras tan impactantes, de la situación, ¿no? Porque uno lo puede conceptualizar y puede decir, estamos mal, etcétera, etcétera. La situación es complicada, pero cuando uno lo ve en temas puntuales y con cifras bien exactas, ahí, digamos, toma realmente conciencia de la situación. En el año 2011, vos comprabas 2 kilos de tomate con 5 pesos con 96 centavos. 5 pesos con 96. Con 96 centavos. Bien. ¿No? 2 kilos de tomate. Hoy en día, para comprar 2 kilos de tomate, necesitas cerca de 500 pesos. Es decir, aumentó 7.600%. Claro. El tomate. Justo diste uno de los productos que más, pues siempre me acuerdo que rompió. El tomate era famoso por lo que era como, vamos a decirlo así, era como la vedette, ¿no? El precio del tomate marcaba un poco la tendencia de lo que estaba sucediendo en el mercado. Totalmente. Vamos con la carne, que tanto se habla de la carne. Bueno, en el 2011, 2 kilos de asado, de novillito, te costaban 46 pesos. Hoy en día no bajan de 1.200 pesos. Claro. ¿No? Entonces, pongamos, en el 2011, Brasil, Uruguay, Chile, México, eran los países y Argentina eran los países que tenían problemas de inflación superior al 20%. Uh-huh. Hoy en día solamente 5 países en el mundo tienen problemas de inflación superior al 5%, de los cuales por supuesto está la Argentina. ¡Qué bárbaro! La Argentina va a terminar en el 2021 con una inflación del 50%. Y según las consultoras privadas, la inflación del año que viene va a estar entre el 55 y el 60%. Ahora, el ministro de Economía, que habla de un plan plurianual, mandó un presupuesto al Congreso
Por supuesto hace más de un mes, porque esto fue antes de las elecciones. Sí, claro. Por supuesto todavía no se ha comenzado a discutir en el Congreso, con una meta inflacionaria del 32%. Sí, ya está fuera, ya se pasó. Ya está, no largamos la carrera y ya sabemos que vamos a llegar últimos. ¿Cuál es la principal? Perdóname la interrupción, Mariano. ¿Cuál es la principal queja de los usuarios en tu cruzada? ¿Cuál es la principal preocupación? Cuando suena el teléfono y hay una denuncia, o hay una queja, o llega a tu mesa de trabajo de la asociación civil una preocupación, ¿cuál es la primera o cuáles son los dos primeros índices? Bueno, el mayor problema que tiene hoy en día el consumidor es lamentablemente una falta de precios de referencia, ¿no? Claro. La inflación ha generado que haya una distorsión de precios finales enorme, donde el mismo producto puede encontrar una diferencia de precios a pocas cuadras, pero realmente muy significativos, muy significativos, en donde uno no sabe si lo que está comprando es barato, es caro, o es el precio que realmente corresponde al producto o al servicio que está adquiriendo. Ese es un grave problema para el consumidor, y eso genera mucho, primero genera problemas porque obviamente ya de por sí el consumidor está comprando con un grado de incertidumbre alta. A eso agregale obviamente que esta crisis económica en la que estamos viviendo y este desfasaje de todo el sistema. La economía es como un reloj, donde vos empezás a tocar unas piezas y empieza a funcionar mal, entonces te empieza a atrasar, te funciona mal el segundero, te funciona mal el minutero, todo te empieza a funcionar mal. Bueno, se desgasta la pila. Esto es exactamente lo mismo. Claro, ¿me entendés? Entonces, esto es exactamente lo mismo, donde uno empieza a darse cuenta que estos desfasajes en la macroeconomía tienen efectos muy puntuales en la economía diaria de cada uno de nosotros, donde primero no sabemos si lo que estás comprando está en precio, si estás comprando barato o caro. En el 99% de los casos vas a estar comprando caro, eso es evidente. Segundo, compras con una gran incertidumbre porque no sabes si te van a cumplir con lo pactado, no sabes si realmente hay stock, en el caso de que estés comprando, digamos, encargando un producto, no que estés comprando directamente en góndola, pero no sabes si tenés stock. No sabes si vas a tener algún tipo de servicio postventa con el gran problema del dólar, porque ya los mismos vendedores te dicen, mire, la verdad que no tenemos repuestos, no sabemos si dentro de un año esto a usted se le rompe, o si usted quiere ejercer la garantía porque el artefacto está defectuoso, lo que fuera, le vamos a poder, no porque no querramos, sino porque no tengo el chip o no tengo el repuesto para poder reemplazarle la pieza al producto que le estoy vendiendo en este momento. ¿Y por qué? Y porque están cerradas las importaciones. Lo ves en materia de autos. Hoy en día, vos querés ir a cambiar un neumático o el juego de neumáticos de tu vehículo, y lo más probable es que tengas problemas para conseguir la marca y el modelo del neumático de tu vehículo. Porque no hay importaciones. Hablando de importaciones y hablando de dólar, te dejo una pregunta pendiente, vamos a hacer un pequeño corte. Mariano, ¿te quedás ahí con nosotros? La pregunta que vamos a dejar pendiente es, ¿a quién le conviene el dólar de esta manera tan relativa y a quién le conviene que de alguna manera el dólar se estabilice? Te dejo esa pregunta y vamos a un poco de música. ¿Te quedás ahí, Mariano? ¿Nos esperás? ¿Cómo no? Gracias, Mariano. Un gusto. Bueno, después de muerto, espero que no tengamos que esperar ese momento para poder tener las cosas más claras, ¿no? Estamos hablando con el doctor Mariano Ojeda Gijena, abogado especialista en comercio exterior, transporte, puertos, derecho marítimo, y como presidente de la Asociación Consumidores Cruzada Cívica, es referente del movimiento de consumidores y usuarios, docente de la UBA, especialista en consumo y además de los derechos de los consumidores, y además es dirigente político. Mariano, te había hecho una pregunta, y gracias por esperarnos y por estar ahí. Te había hecho una pregunta, hablaste de importación y hablaste de dólar.
estábamos hablando antes de los precios y la inflación. ¿Qué relación hay entre las tres cosas? ¿Qué quiero decir? Hablaste del auto, yo me imaginé que el auto, que el 50% son impuestos, cuando se compra un auto y el 50% de esos impuestos van a parar al Estado, digo, qué huérfano de protección estamos que vos no podés renovar el parque automotor porque no hay la seguridad de que el repuesto que vos tengas o la necesidad de producto importado no funcione, y además no tienen un valor fijo porque dependen del dólar. Este enjambre de cosas ¿tiene alguna posibilidad de salida? ¿Qué quiero decir? ¿Por qué? ¿A quién le conviene que el dólar sea tan relativo y a quién le convendría que el dólar fuera más estable? ¿Cuál es un dólar promedio? ¿Por qué se está hablando ahora de que si se ajustan ciertas cosas el dólar va a andar en el orden de los 150 pesos? Yo no digo que lo sepa ni que yo esté repitiendo algo que doy por seguro. Simplemente digo, ¿por qué es tan fluctuante el dólar en Argentina, el dólar blue, el dólar que siempre se dice que es de un pequeño mercado, pero hace modificar absolutamente todo el espectro comercial? ¿La razón, alguien gana con esto? Bueno, siempre alguien gana y alguien pierde, pero yo creo que en este aspecto, en general, la gran mayoría de los argentinos y todo el sector productivo y económico de la Argentina está perdiendo, ¿no? Uh-huh. Puede haber algunos sectores que estén ganando, según los economistas. Yo no soy economista, pero obviamente uno escucha a los economistas más serios, más importantes del país, y todos coinciden en decir que hoy en día, según ellos, el dólar no se encuentra atrasado, ¿no? Uh-huh. Es decir, pero el problema está en que hay una falta de reservas importantísima por parte del Banco Central. Es decir, el Banco Central no tiene las reservas suficientes para poder pagarle a los importadores todos los productos que importan. Uh-huh. Y cuando hablamos de importación estamos hablando que el 80% de lo que se importa en la Argentina son insumos para producción. Es decir, se usan para producir. No es que estamos importando paragüitas chinos, claro. No es que estamos importando accesorios para celulares, y doy ejemplos nomás, ejemplos extremadamente absurdos, sino que el 80% de lo que se importa en el país son insumos para la producción. Si yo no tengo insumos, no tengo los elementos para producir, no puedo producir. Si no puedo producir, no puedo vender. Si no puedo vender, consecuentemente, obviamente no se puede consumir. Y esto es todo una gran bola de nieve que se va generando. Ahora bien, el dólar blue. Es divertido escuchar a los políticos cuando te dicen, la gran mayoría, cuando son oposición, dicen que le dan una importancia enorme al dólar blue, ¿no? Y te dicen, son grandes defensores del dólar blue. Cuando son oficialistas te dicen que es un mercado ilegal, marginal, uh-huh, que no tiene incidencia, que es de 4 o 5, ¿no? Es extraordinario el cambio de ideas. Es la verdad, a veces es psicológicamente complejo. Pero lo que representa el dólar, claro, lo que representa el dólar blue en realidad, ¿el dólar blue qué es? El dólar blue representa la confianza y la expectativa que tienen los argentinos de la economía. Uh-huh. Simplemente eso. Es un medidor. Entonces, eso es un medidor, exactamente. Refleja eso. Lo más importante en materia económica, vos podés tener el mejor plan económico, podés tener el mejor equipo económico, pero si no has generado desde lo político la confianza necesaria en la sociedad para que esta sociedad tenga expectativas positivas de mediano y largo plazo, ese sistema económico y ese gran equipo económico que pueda juntar no van a servir absolutamente de nada. Claro. Y el blue refleja eso, refleja el grado de expectativa que tenemos los argentinos respecto a la economía. Lo que pasa hoy en día y lo que estamos esperando o presuponemos que va a pasar a futuro. No necesariamente
eso indica que tenemos razón, pero la economía se basa fundamentalmente sobre la confianza. Claro. Si yo no sé, si yo no tengo confianza que el año que viene vamos a estar mejor, yo como empresario pyme no voy a invertir, no voy a generar mayores puestos de trabajo, no voy a generar aumentos en el salario, al revés, porque obviamente voy a decir, señor, voy a tener menos ingresos, me va a ir mal, peor, si volvemos a la primera parte de la entrevista, es decir, si no genero mayores ingresos, obviamente tengo que achicar el gasto, no me queda más remedio, si no termino en la quiebra personal o empresarial indefectiblemente. Entonces acá es cuestión de sentido común, todos comprendemos esto. Si yo no tengo el dinero suficiente, no puedo subir al colectivo. Básico. Esto es básico. Entonces, si yo no tengo suficiente, si yo no tengo el dinero suficiente, no puedo pagar los salarios, no puedo pagar la energía, no puedo producir, consecuentemente no puedo vender. Entonces, acá el problema está en que el Estado, el gobierno, en estos años, y el gobierno anterior, el gobierno de Macri también, y los últimos años del gobierno de Cristina, han renegado de un plan económico. Han dicho que no es necesario un plan económico, viven todos los días, especialmente el gobierno de Alberto Fernández, que es un gobierno en el cual te dice una cosa un día y al día siguiente te dice otra cosa totalmente distinta, cambia permanentemente, los discursos hasta cambian cada 10 minutos. Entonces, ¿qué grado de confianza podés generar? ¿Qué grado de expectativa favorable podés generar? No solamente en el Fondo Monetario, en los inversores externos, en los factores de producción o en los sectores empresariales para que el empresario diga, no, yo voy a traer mi dinero, voy a invertir, vamos a avanzar con este proyecto, sino también en el público en general, en cada uno de nosotros, de los ciudadanos. ¿Qué grado de expectativa favorable podés generar si no hay confianza? En ese punto... Entonces, Perdóname, Mariano, en ese punto, si no generás confianza y se generan todas esas incertidumbres, la pregunta, ¿cuáles son las herramientas que tiene una asociación o una cruzada como la tuya en el punto de, ¿estás detrás de qué? De las denuncias de los consumidores, pero vos podés incidir en esta cadena de alguna manera nada virtuosa del redondel que significa si no tengo insumos no puedo producir, si no puedo producir no puedo vender, si no puedo vender no se puede consumir, si no se puede consumir es un pedazo de la economía que se detiene y con eso hay menos fuentes de trabajo, con lo cual hay menos salario y con lo cual hay menos movimiento y viene alguien y te toca el timbre y te dice, mira, la rueda esta del blue, la rueda esta de los impuestos y la rueda esta de los productos que no puedo adquirir me generaron que tuve que cerrar. Ese señor que cerró o ese señor que no modifica, porque no tiene certezas, no modifica su pequeña estructura de pyme, digo, ¿cómo es que nos podemos defender si lo que dicen los políticos es cambiante, por un lado, y por otro lado, cuáles son las herramientas legales que vos tenés para poder modificar lo que de alguna manera podríamos titular de injusto, que la terminemos pagando nosotros los consumidores, toda esa rueda loca? Bueno, como bien vos dijiste, los consumidores somos siempre los que pagamos toda esta fiesta, ¿no? Lamentablemente, siempre los consumidores somos el último eslabón de toda la cadena y consecuentemente los que terminamos asumiendo estos costos, estos sobrecostos, esta inflación, estos impuestos terribles que el Estado impone al sistema económico. Todo eso lo terminamos pagando los consumidores con nuestros bolsillos. Para el colmo, como dijimos, los consumidores hemos perdido referencias de precios, estamos padeciendo los problemas de producción, de stock, obviamente de todos los grandes problemas que se van dando en el sistema de producción y de comercialización.
Y lo que puede hacer entidades como Cruzada Cívica, las organizaciones intermedias, organizaciones de la sociedad civiles, no solamente tratar de contener, de ayudar en solucionar los problemas puntuales de cada uno de los consumidores, sino también de ser faros de referencia para la misma sociedad, pero particularmente para los funcionarios o los distintos estamentos del Estado, para ser una voz de alerta y empezar digamos, alertar a los funcionarios de las situaciones que están ocurriendo y de cómo cambiar esta política. Las organizaciones intermedias en ese sentido tenemos un papel fundamental, porque no solamente somos capaces de poder hacer un diagnóstico, porque tenemos el contacto directo con cada uno de los ciudadanos, sino que tenemos capacidad de generar propuestas y obviamente de llevar adelante esas propuestas ante los funcionarios respectivos. El problema, ahí vos te encontrás con una barrera que es muy difícil flanquear, que es cuando el gobierno de turno o el funcionario se cree omnipotente y no está dispuesto a escuchar ni está dispuesto a discutir estas cuestiones. Entonces, si vos del otro lado tenés funcionarios que sí estén dispuestos a discutir, que estén dispuestos a cambiar esta situación de la realidad y encontrás respuestas, en ese sentido se pueden lograr grandes avances. Y las organizaciones intermedias, en este caso las entidades de defensa del consumidor, relacionados obviamente con el mundo del consumo, tienen un papel fundamental y hemos logrado muchísimas cosas, cambiar aspectos normativos, modificar cuestiones de carácter administrativo, escollos administrativos, inclusive solucionar problemas desde lo general hacia lo particular, pero solucionar problemas al consumidor. Doy un ejemplo. Desde que comenzó la pandemia, obviamente, los hábitos de consumo y las formas de consumir ha cambiado mucho. Se ha digitalizado muchísimo el consumo. Hoy en día no hay alguien que no haya alguna vez comprado algo por internet. Antes todavía había un sector muy importante de la sociedad que no había ingresado al mundo digital del e-commerce. Hoy en día casi es muy difícil encontrar a alguien que alguna vez no haya comprado algo por internet. Ese cambio de hábito de consumo genera, por supuesto, en el consumidor, generó, mejor dicho, una serie de situaciones de vulnerabilidad del consumidor que las entidades hemos logrado ir de a poco modificando trabajando con los organismos públicos, nacionales, provinciales, municipales, que corresponden para ir modificando eso. Por ejemplo, un ejemplo nomás y corto con esto, el famoso botón de baja. Uno podía comprar, o mejor dicho, adquirir una suscripción, un servicio, o sea un servicio público como también en un servicio privado en el cual uno paga mensualmente algún servicio determinado, por ejemplo de cable para dar o de telefonía celular, y cuando querías dar de baja ese servicio, la verdad que era imposible. Imposible, tenías que, pero era terrible. Hoy en día no es que es muy fácil, pero por lo menos muchos de esos escollos se han logrado solucionar. Aparece el botón de baja en que todos los prestadores de servicios están obligados a tener en sus respectivas páginas web, y entonces el consumidor, digamos que se le facilita, a través de estas herramientas digitales, se le facilita poder solucionar estos problemas. Vos me decís, bueno, pero no estamos cambiando el mundo. No estamos cambiando el mundo. Pero todo lo que suma. Estamos haciendo es que todo suma. La problemática personal, individual, sea menos conflictiva y consecuentemente evitas un problema más de los tantos que ya venimos arrastrando todos los días como consumidores en forma cotidiana.
Mariano, te voy a despedir agradeciéndote. Me quedaría todo el tiempo charlando con vos porque es una manera de aprender y es una manera de generar de alguna manera anticuerpos a lo que es el estado general de las cosas, que es bastante deprimente, fundamentalmente por la incertidumbre que hay en todos los tópicos que tocamos. Un mensaje último tuyo para los consumidores para despedirte, Mariano Gendra Gijena. Hoy en día los consumidores estamos sobreviviendo. Bien. Y consecuentemente creo que tenemos que estar muy alertas. Hoy más que nunca el consumidor debe estar informado, debemos formarnos como consumidores, además de informarnos y actuar en consecuencia. Bien. Debemos estar muy alertas porque en estos momentos de incertidumbre, de desfasajes, de toda esta crisis económica, siempre el más perjudicado de todo esto somos los consumidores. Entonces, para evitarnos dolores de cabeza cotidianos, informémonos a través de páginas web, a través de entidades de defensa del consumidor, como lo es Cruzada Cívica. En este caso, si me permitís, sí, visitar claro. La página web www.cruzadacivica.org.ar. Ahí hay mucha información, ahí también hay posibilidad de formarse y estamos nosotros como otras entidades estamos dispuestos obviamente a ayudar y acompañar al consumidor en las dudas o problemas que puedan surgirle. Pero hoy más que nunca hay que estar muy, muy alerta. El consumidor tiene derechos, pero también el otro lado de la moneda son obligaciones. Y una de las obligaciones del consumidor es informarnos y formarnos adecuadamente. Gracias, Mariano Gendra Gijena, gracias por tu tiempo, gracias por tu, vamos a decir así, por tu información tan aceitada y tan técnica, pero fácil de escuchar. Como siempre, tenés un rol docente. Cuando te convocamos, siempre tenemos la posibilidad de aprender, cosa que te agradezco mucho. Te mando un abrazo personal y a seguir luchando, no queda otra. Hay que estar alerta, como nos decís, todo el tiempo. Gracias, Charlie. Ha sido un placer compartir la mañana con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto que sea para vos y que tengas un regio fin de semana. Un abrazo grande te mando. Gracias, igualmente.